Quiero compartir con ustedes esta escritura. Por favor, vamos a la escritura de Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios 13, verso 5. Dice en la Reina Valera de esta manera. Segunda de Corintios 13, 5. Ya es la segunda carta que el apóstol Pablo les envía a los hermanos y les anuncia su tercera visita. Y ya el apóstol Pablo está evaluando lo que pasó en la primera visita, lo que pasó en la segunda visita, y está evaluando lo que posiblemente va a encontrar en la tercera visita. La verdad, hermanos, es que el apóstol Pablo fue un hombre de Dios buscando la perfección y la edificación de la iglesia. No solamente se dedicó a revelar las deficiencias, sino se dedicó a perfeccionar a la iglesia. Dice así entonces esta palabra, y Pablo viene y les dice esto: examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y otra pregunta, ¿verdad? Y viene y dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Y dice al final que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El apóstol Pablo, como les digo, siempre deseó ver a la iglesia edificada. Pero lo que el apóstol Pablo me está mostrando acá es una iglesia en crisis. Cuando hablo de la iglesia estoy hablando a nivel general, una iglesia en crisis. ¿Por qué menciono la palabra crisis teniendo tanta revelación, verdad? Teniendo tanto que hacer, lo genuino, lo que corresponde como iglesia. Pero Pablo encuentra una iglesia en crisis. ¿Por qué en crisis? Porque Pablo, al examinar a la iglesia al principio, en medio y al final, está haciendo ver una iglesia que no logra alcanzar lo que el Padre ya reveló para ellos, una plenitud completa. Y todavía ve a una iglesia caminando muy lento, una iglesia que conoce mucho pero hace muy poco. Una iglesia en crisis es una iglesia, no una iglesia que conoce, sino una iglesia que no ejecuta, una iglesia que no vive, una iglesia que oye como oír llover, una iglesia que sí sabe, pero no ejecuta nada. Entonces, cuando nosotros vemos a Corinto, la iglesia de Corinto, y cualquiera de las iglesias que podamos escoger hoy, nos vamos a dar cuenta que lo que Pablo presenta es una iglesia con crisis de años, amén, crisis de años. Pablo haciéndoles ver su condición, pero ellos seguían en la misma condición. ¿No dijo Pablo eso en 1 Corintios, pues? Cuando él dijo que no daban la talla, no daban la medida. Pablo lo dijo: son niños todavía. No han alcanzado el nivel de Cristo. Todavía no se ve Cristo en ustedes. Y entonces el apóstol Pablo lo que está presentando es una iglesia con crisis. Crisis en sus relaciones, crisis en su expresión, crisis en su falta de arrepentimiento y en su falta de fe. O sea, si es una iglesia con crisis, es una iglesia que no avanza, es una iglesia que se quedó allí
y ahí está cómoda y ahí está que ahí nos vamos a quedar y ahí nos vamos a morir y así vamos a seguir. No hay vida en la iglesia. Pero tenían revelación, tenían la palabra. Y entonces cuando viene Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Pablo, además de estarlos examinando él y observándolos, se da cuenta que no están de acuerdo al diseño del Señor, que todavía hay faltantes. Pero Pablo viene y dice, bueno, yo ya se los expliqué, yo ya se los mostré, pero ustedes siguen igual. O sea, hay un estancamiento espiritual, hay un no desear seguir espiritualmente, hay un deseo de volvernos atrás, hay un deseo de no proseguir en el Señor. Y esa es la tendencia de la iglesia hoy en día. La tendencia de la iglesia hoy en día es esa. Se apaga, se baja, se diluye, se parece más al mundo que al reino de Dios. Pues, ¿verdad? Una iglesia que está llevando un evangelio según su criterio, no según Dios. Y entonces viene Pablo y llega a la conclusión: examínense ustedes. Ya que no me creen a mí, ya que no se quieren corregir, ya que no quieren tomar en cuenta lo que les estoy diciendo, examínense ustedes. Y es que me llamó tanto la atención cuando dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No si tienen fe, si están en la fe, que es una cosa diferente. Estar en la fe tiene que ver en el camino del Señor. Todo el que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Entonces viene Pablo y les hace ver que si algo necesita la iglesia es evaluarse, examinarse, cada uno. Somos muy dados a examinar al hermano, a la hermana, la familia, el joven, la señorita, al matrimonio, a los hijos. Somos muy dados a juzgar y examinar a los demás, pero no nos examinamos a nosotros. Y el problema, cuando nosotros empezamos a examinar a toda la iglesia, decimos, la iglesia no sirve a usted. Pero la iglesia no son estas cuatro paredes, somos nosotros. Y entonces cuando yo tiendo o tengo la tendencia a ver a los demás, no es malo que yo los observe. No es malo que yo vea lo que les falta a los hermanos. El problema es que no vea lo que me falta a mí, pues. Y entonces nos volvemos legalistas, nos volvemos ¿qué? Jueces. Y terminamos de dar un veredicto y decimos, no sirve. Y déjame decirle, cuando el Señor ve su iglesia, Él ve una iglesia terminada. Él ve una iglesia completa. Él no ve una iglesia con deficiencias. Que tiene deficiencias, sí, pero como Él la ve de su principio y la ve en su final, ve una iglesia gloriosa. Entonces, cuando yo empiezo a ver a los hermanos, dejo de ver el diseño que el Señor ya le dio a la iglesia. Una iglesia que gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga. Aún no la expresamos, pero ya la somos en el Señor. No sé si me voy a entender. Que no la expresamos todavía es una cosa, pero ya lo somos en el Señor. Él ya vio cómo la iglesia, se lo revela a Pablo y le dice cómo es la iglesia. ¿Cómo va a terminar la iglesia? No una iglesia deficiente, decadente. Por eso es que la iglesia de Apocalipsis, las 7 iglesias, no representan a la iglesia de Cristo en el final. Porque si usted ve la iglesia de la Odisea, va a encontrar a un Jesús afuera y una iglesia cómoda adentro, rica según ellos, que veían bien, pero eran que miopes, no miraban bien, había que comprar colirio, eran desventurados y el Señor les muestra ahí cómo es la iglesia. Esa no es la iglesia del final.
La iglesia del final es la que Pablo está revelando, diciendo: este es el diseño, esta es la iglesia, así va a terminar, así va a ser de gloriosa la iglesia. Entonces ya somos eso, pero sin expresión. Por eso es que la iglesia todavía batalla en muchas cosas. No, perfecto no hay ninguno. Y si yo pregunto, hermano, ¿cuántos son perfectos aquí? ¿Cuántos podrían levantar la mano? Hermano, yo creo que nadie se atrevería a levantar la mano y decir: yo ya soy perfecto usted. Creo que aquí lo más que podríamos decir: ¿cuántos tienen deficiencias? Creo que algunos ni levantarían la mano tampoco, pues. Pero cuando vemos nosotros a los demás y comparamos la vida de ellos y los examinamos y los juzgamos, el problema es que sí vamos a encontrar deficiencias, sí las vamos a encontrar. Pero aquí Pablo no está diciendo examinen a los hermanos. Pablo está diciendo: examínense ustedes. Esto es personal. Yo sé cómo es mi vida espiritual. Yo me conozco porque vivo conmigo las 24 horas del día. O sea, yo me conozco. Y Pablo dice: o no os conocéis. Qué tremendo, ¿verdad? Que yo ya ni me conozca, ¿verdad? Y soy un desconocido para mí mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces la iglesia en crisis es una iglesia que examina a los demás, pero no se examina a él. Yo soy iglesia, usted es iglesia. Y viene Pablo y dice: examínense ustedes mismos, individual, aparte, júzguense ustedes, vean si están en la fe o no. ¿Qué significa estar en la fe? Significa si estoy viviendo de acuerdo a lo que la Escritura me está diciendo. Si estoy viviendo como Cristo, si estoy viviendo como esa iglesia gloriosa, si estoy viviendo como esa iglesia que el Padre ya reveló, si mi estilo de vida, si mi fe ha crecido, si he caminado más en el Señor o me he detenido, me he retrasado, me he ido para atrás y para atrás ni para tomar impulso. Siempre lo he dicho, nadie debe retroceder, porque el que se queda atrás se rezaga y el enemigo lo ataca. Si no, vamos a preguntarle a Moisés. Los rezagados dice que por la retaguardia atacaron al pueblo. ¿A quiénes atacaron? A los que iban atrás, a los rezagados, a los que en vez de ir marchando de acuerdo a la nube, de acuerdo a la columna de fuego, se quedan: ya les vamos a alcanzar, de repente llegamos, por ahí nomás van a ir. Y se fueron rezagando, quedándose. Y fueron los primeros en ser atacados por ir atrás, pues. Dígale a su hermano: para atrás ni para tomar impulso, hermano. Sí, es que eres presa fácil cuando estás atrasado, rezagado, eres presa fácil. Entonces viene Pablo y dice: no examinen a los hermanos, examínense ustedes mismos. Si están en la fe, si están viviendo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Yo enseñaba esta semana dos cosas importantes. Hay que enseñarle a la iglesia a vivir el reino de Dios, pero hay que enseñarle a la iglesia a vivir en el cuerpo de Cristo y ser el cuerpo de Cristo. Jesús no nos dejó afuera. Él nos incluyó, nos metió al reino, nos metió al cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos la expresión del reino de Dios, pero también que seamos la expresión del cuerpo de Cristo. Dos cosas importantes: gobierno y estilo de vida. Cristo nunca hizo nada que al Padre le desagradara. Por eso es que el Padre estaba con él siempre. Jesucristo siempre decía: el que mora en mí, el que está en mí. Siempre reconoció que él no estaba solo, reconoció cobertura, autoridad, entendió que había alguien superior a él. Entonces viene Pablo y hace mención de esto. Nosotros tenemos que aprender a tener la expresión del reino de Dios.
pero también a tener la expresión de la vida de cuerpo de Cristo. ¿Y qué es la vida de Cristo? ¿Qué es la vida de cuerpo? ¿Qué es la vida de reino? Hermanos, si eso es lo que tenemos que expresar, pues, o sea, para nosotros no hay otra vida, no hay otro estilo de vida, más que esta vida, pues, reino y cuerpo de Cristo. No hay otra clase de vida. Quien tenga intermedio es como aquella iglesia que el Señor dijo, ¿verdad? Ni eres frío, ni eres caliente, sino tibios. ¿Me voy a entender, hermano? A menos que estemos en medio, pues. Pero en medio estás totalmente perdido. Nada que estás medio perdido y medio salvo. No. El asunto está entonces que viene Pablo y dice, examínese. Dígame en esta mañana, si usted se empieza a evaluar a la luz de la palabra, dígame, con certeza, dígase a usted mismo, si está viviendo en la fe o está viviendo una fe aislada de la fe del Hijo de Dios. Y no es de creer, yo creo un milagro. No estoy hablando de esa fe milagrera. Estoy hablando de la fe como fundamento de mi estilo de vida, mi fe que me hace ver y hace notar a los demás que mi vida es totalmente distinta a la de ellos. ¿Por qué? Porque yo me sujeto a lo que dice Dios, porque yo vivo como dice Dios. O sea, no hay duda, la gente no tiene duda de que soy un hijo de Dios, porque estoy viviendo bajo los lineamientos de la Escritura. Pero hoy en día lo que menos encontramos nosotros es que la gente ve a Dios en nosotros. Entonces la iglesia en crisis es una iglesia que nació de nuevo, conoce la Escritura, pero no vive de acuerdo a la Escritura. Y entonces decimos, nuestro escapismo, ¿verdad? Si ninguno en la iglesia es perfecto, todos fallan. Sí, fallan. No dice fallamos. Yo sé que este sermón es de pocos amenes, pero gloria a Dios. Esos pocos amenes resuenan. Y cuando yo no digo amén, cuando yo no digo nada, digo ni fu ni fa, ni huele ni hiede. Bueno, pero eso no me detiene para decirle que las iglesias que Pablo les reveló la voluntad de Dios fueron iglesias en crisis, todas. No digamos las iglesias de Apocalipsis, pues, ¿verdad? Todas estaban en crisis, porque conocían cómo debían de ser, pero vivían lo contrario. Voy a decir estas palabras con mucho respeto. Eran creyentes, pero vivían como inconversos. Y no vaya a pensar usted que se maltrataban y se agarraban del pelo y que se decían malas palabras. No. Una vida totalmente ajena a lo que Dios dice. Así soy yo. Quien me quiera, bueno, y quien no, su problema. Eso lo dice el mundo, ¿verdad? Qué bonito me salió. Eso dice el mundo. Pero en la iglesia sí es importante que la gente sepa quién soy yo. Es necesario que yo tenga transformación, cambio de estilo de vida. Yo vengo con muchos hábitos y costumbres del mundo, pero vengo a Cristo y necesito ser transformado, y solo el que ha nacido de nuevo es transformado. Puede ser transformado, pero si yo sigo viviendo como en el pasado, como que Cristo no viviera en mí, porque ese es el reclamo de Pablo. Examínense, pruébense a ver si están en la fe, a menos que hayan sido reprobados, a menos que no se conozcan, a menos que ustedes no entiendan que Cristo está en ustedes. Ah, qué tremendo, ¿verdad? Entonces viene y es examinar. Tiene que ver con conocer. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es la mía? ¿Sabes cuándo decimos verdaderamente una verdadera oración? Cuando estamos a solas. Ahí nos descubrimos. Ahí nos quitamos el manto
de espiritualidad, de santidad, y nos revelamos y nos mostramos ante Dios tal y como somos, y le decimos: Señor, perdóname, todavía soy esto. Señor, todavía tengo este problema, todavía tengo esta situación, no puedo cambiar, todavía me afecta, todavía me llama la atención, me seduce. Y entonces seguimos batallando con lo mismo, pues. ¿Qué es lo que a nosotros no nos hace permanecer en la fe? Mire, permanecer en la fe no es aquel hermano que se fue. No, olvídese de ese hermano. Es que el hermano se fue, ese ya no estaba en la fe. Somos muy buenos para marcar a la gente afuera. No, hermano, se fue, déjelo en paz. Somos nosotros los que interesamos hoy, no los que se fueron. Porque somos muy dados también a decir: el hermano se fue porque estaba caído. No, hermano, no hable ni bien ni mal. Por favor, déjelos tranquilos. Ocupémonos de nosotros. Ocupémonos de que esta salvación se haga, se exprese, se vea. ¿Qué estaba pasando entonces en la iglesia? Había una crisis, y la crisis es que ellos, en vez de examinarse a ellos mismos, estaban examinando a los demás. Y oiga, hermano, para encontrar defectos los encontramos para hacer chinchilete. Voy a hacer esa palabra chinchilete del término que tirar para arriba, y que lo que caiga lo agarran. ¿Verdad? Para los que no saben qué es chinchilete. El asunto es tanto es que Pablo dice: examinaos a vosotros mismos. Esta mañana usted debe evaluarse, debe examinarse si está en la fe, si su vida está expresando vida de cuerpo, vida de reino, si usted realmente está viviendo en el reino o como cuerpo de Cristo. Pregúntese cuáles son sus actitudes, sus acciones, sus palabras, por qué es como es. ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué no hay transformación? ¿Por qué sigue necio siendo lo mismo cuando ya la Escritura nos dice que tiene que haber un cambio? Esa es la iglesia con crisis, una iglesia de apariencia. Amén por ustedes. Una iglesia de apariencia, donde todo es aparente, donde todo es superficial. Donde todo es que religiosidad, le muestro santidad a quien debo mostrarle santidad, pero le muestro mundo al que quiere mundo, pues. ¿A poco no está la iglesia en crisis, pues? Principios y valores se nos han olvidado. El respeto, el sometimiento, la obediencia. Escúcheme en esto, por favor. La obediencia es la consecuencia de haber nacido de nuevo. ¿Queda claro eso? La obediencia es la consecuencia de haber nacido de nuevo. Entonces no es, nosotros nos matamos, hermano, obedezca, hermano. No, el que ya nació de nuevo sabe que debe obedecer. No hay que estarlos forzando, no, porque él ya sabe lo que dice la Escritura, porque él ya sabe cómo se debe comportar, porque él ya sabe cuál debe ser su conducta. No es reprimirme del mundo, no, es haber muerto al mundo y estar vivo para Cristo. Es una nueva vida, una nueva etapa, es algo distinto. Entonces yo tengo que expresar esa vida de reino en mí, pero también esa vida de cuerpo, mi relación con mis hermanos, mi relación con mi familia, mi relación con mis amigos, mi relación con los que trabajan al lado mío. ¿Qué cambios que están viendo en mí? ¿Qué cambios estoy mostrando? Si estoy cada día mejorando o voy retrocediendo. Pues los hermanos de Corinto eran hermanos que daban 2 pasos para adelante y 3 para atrás. No sé si me estoy dando a entender. Sí, hay que cambiar 1, 2, pero venían 1, 2 y 3 para atrás.
Entonces no hay transformación, no hay cambio, es pura emoción, es pura fachaleta. Es que una iglesia aparente, es una iglesia, ¿qué les dije? Una iglesia ¿qué? De puras apariencias. La verdadera iglesia sabe comportarse. No porque me va a ver el pastor, no porque te va a ver el discipulador, no porque te va a ver el asistente pastoral. No. No es por quien te ve aquí en la tierra. Es que hay alguien que nos está observando, ¿ves? Y que vive en nosotros. ¿No dice ese el versículo, pues? ¿O no os conocéis? ¿O no sabéis que Cristo mora en vosotros? ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, ¿o no sabéis que Jesucristo está en vosotros? Vale. Yo vivo conmigo 24 horas al día, pero Jesucristo vive conmigo 24 horas al día. ¿Qué serio? Entonces, ¿qué estoy expresando? ¿Qué muestra le estoy dando al mundo? ¿Qué le estoy diciendo al mundo con mi conducta? ¿Qué le estoy diciendo al mundo? Que hay otras cosas que tienen más valor, que hay otras cosas que me dominan, que hay otras cosas que todavía tienen el control de mi vida. Hermanos, si yo estoy viviendo en el reino de Dios, el control lo tiene Dios. Y si yo estoy viviendo en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo me ayuda a vivir como cuerpo de Cristo. Me ayuda a tener la expresión, las palabras, la conducta. Mi rostro cambia, mejora. Mi actitud hacia las cosas que tengo que hacer son de emoción, de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo, porque estoy haciendo las cosas para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A quien tenemos que agradar es a Él. A quien tenemos que darle cuentas es a Él. O sea, no puedo seguir yo diciendo que soy, pero muestro otra cosa. Y digo con mis acciones que no soy. Famoso Shakespeare, ¿verdad? Ser o no ser. Eres o te pareces, ¿verdad? Palabras que las conocemos desde parvulitos, ¿verdad? Pero aquí en el Señor, o somos o no somos. Y si somos, entonces la consecuencia es que yo voy a obedecer. La consecuencia es que yo me someto. La consecuencia es que yo hago las cosas que Dios quiere. O sea, mi deseo, mi anhelo es agradarlo a Él, pues. Entonces viene y dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si están viviendo como dice la Escritura, si están viviendo como dice Cristo, si estamos viviendo como el Señor manda en su palabra, estaremos viviendo y cumpliendo con todo lo que Él dice. Hermanos, no es solo el que Jesús haya dicho, te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar al reino. ¿Para qué entramos al reino? No podemos entrar al reino para vivir como nosotros nos da la gana. Entramos al reino para vivir como a Él le da la gana, como Él quiere, como Él manda. O sea, no mando yo, no gobierno yo, no dirijo yo, no soy, yo no me mando. Tampoco me mandan, pues, pero me manda el Señor. Y entonces todo eso se revela, todo eso se muestra. Estaban viviendo como salvos, pero sin transformación. No había cambios, no había conversión. Os convertisteis de los ídolos a Cristo. Hay que tener claridad lo que fuimos y lo que ahora somos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Es que esta iglesia estaba en crisis, era una iglesia superficial. ¿Por qué? Porque decían que eran una cosa, pero revelaban al mundo otra. Sus acciones revelaban falta de transformación. Y entonces Pablo viene y les dice, ustedes están viviendo, son creyentes, pero no ponen las pruebas. No es porque yo diga que soy creyente, no es porque yo diga que soy hijo de Dios, es porque
¿Por qué? Porque la Escritura dice que el hombre se conoce por su fruto. Al inconverso le gusta el pecado, ¿sí o no? Al inconverso le fascina el pecado. Él peca voluntariamente. Él peca porque sabe o no sabe y no conoce a Dios. Peca voluntariamente. Su vida es eso, pecar. Y para él no es malo, para él es algo que todo mundo hace. Al inconverso le gusta pecar. Le gusta la injusticia, le gusta la maldad, le gustan las tinieblas, le gusta hacer lo malo. Pero los creyentes, nosotros como hijos de Dios, ya no nos gusta pecar, ya no nos gusta la injusticia. Amamos la justicia, amamos la vida de Dios, deseamos con todo el alma agradarlo a Él en todo: palabras, hechos, conducta, estilo de vida, matrimonio, noviazgos, hijos, padres, que todos seamos como Dios dice en su palabra. Entonces tenemos que poner un qué. Tenemos que poner un alto. Si todavía te atraen las cosas de allá, algo está pasando acá. Es evidente que el árbol por el fruto se conoce, pues, ¿verdad? Las personas se conocen por su fruto, no por lo que dicen, sino por lo que manifiestan. ¿A poco usted no puede sembrar manzanas y esperar recibir mandarinas? No. Necesitamos entender qué somos, en quién estamos. Y eso la iglesia lo sabía. Corinto sabía que Dios estaba en ellos. Y por eso Pablo les reclama: ustedes ni a ustedes mismos se conocen. Ustedes siguen viviendo como en el pasado. ¿A poco ignoran que Cristo está en ustedes? O sea, había una ignorancia del estilo de vida que tenían que vivir, aunque se les estaba revelando. Ya no es según el mundo, es según Dios. A nosotros no nos dieron a escoger qué queremos vivir. No, desde el momento en que salimos de las tinieblas, somos trasladados al reino de su amado Hijo. Ese es el reino. Esa es la vida de cuerpo. Amén, hermano. Así que el Señor no te dejó afuera para que tú decidas qué hacer o cómo vivir. No, hermano. Yo siempre he dicho que la vida de cuerpo tiene que estar como el Padre y el Hijo. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y que nosotros podamos ser uno en Él. O sea, no hay divisiones, pues. El Señor me acepta tal y como soy, porque no me ve con las deficiencias, aunque las tengo, pero me está viendo según su obra, lo que Él logró, lo que Él alcanzó. Entonces, ¿qué me toca a mí? A mí no me toca promover división, a mí no me compete el vivir diferente, no. Mi trabajo es que vivamos como cuerpo, en unidad, estimándonos unos a los otros, respetándonos cada uno, entendiendo que en el cuerpo de Cristo estamos ubicados donde Él quiere, no donde yo quiero. Y ser la expresión, ayuda. Mire, pues, los miembros del cuerpo dice que se ayudan mutuamente, ¿verdad que sí? Se ayudan. Dígame, ¿a quién está ayudando usted? Ay, no, hermano, yo estoy esperando que alguien me ayude. No es así, hermano. Aquí no es esperando a ver quién me ayuda. No, yo aquí tengo que ayudar a alguien. Tengo que ayudar a los hijos de Dios. Tengo que ayudarlos a alcanzar lo que el Padre quiere, pues. Una nueva humanidad, viviendo al estilo de Cristo, teniendo la imagen de Él. Y eso significa que voy a ser igual aquí, igual allá, en Estados Unidos, en la China o en el Pijije, donde sea que vaya, voy a ser el mismo. O sea, mire, hermano, la iglesia de hoy en día tiene pura fachada. Les dije que era una iglesia que superficial. ¿Sabe por qué?
Porque en el templo todo mundo es santo, pero en la casa somos unos leones enjaulados. Si no, preguntémosle a la pandemia, ¿qué pasó en la pandemia, hermanos? Puros perros y gatos muchos, ¿verdad? Los esposos ya no hallaban las horas de que abrieran las puertas para irse al trabajo porque no aguanta esa mujer. Y la mujer pidiéndole al Señor que abran las puertas para que se vaya ese hombre. Y los hijos, no digamos, ¿verdad, hermanos? Cuando fue el mejor momento que pasamos, donde nos dimos a conocer nuestro encierro. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué tanto había que hacer en casa? Nos dedicamos a la casa, pues. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo dice Pablo que salieron estos hermanos cuando se examinaron? ¿Cómo salieron? Reprobados. ¿Cómo salimos de la pandemia? ¿Cómo salimos de los líos? ¿Cómo salimos de las crisis? ¿Cómo salimos? No sabemos cómo salir, pues. Y necesitamos quien me ayude, quien me dé la mano, quien me saque. Me estoy ahogando. No, tenemos que aprender a resolver. Tenemos que aprender a mostrar la vida de Dios en nosotros, pues. ¿Estás en la fe o no estás en la fe? Pues verán, encontré varias versiones que me llamaron la atención y espero encontrarlo. Dice, examínense, en la nueva versión viva, dice, examínense para ver si siguen teniendo fe. Qué tremendo, más directo, ¿verdad? Examínense a ver si siguen teniendo fe en el Señor. Pónganse a prueba a ver si la pasan. Eso es algo que debe hacerse ya. Entonces, esta versión me llama la atención porque dice, para ver si siguen teniendo fe en el Señor, pónganse a prueba, a ver si la pasan. Y lo que termina diciendo, se echa de ver que Cristo, ¿qué dice? De ver que Cristo está en ustedes. Esa es una pregunta que les está haciendo, ¿verdad? Que se eche de ver, pues, que Cristo está en ustedes. Se lo voy a hacer así en el buen chapín. Que se eche de ver, pues. Compruébeme que usted está en la fe. Compruébemelo. Y más que comprobármelo a mí, compruébeselo usted, pues, vaya. Porque a mí no me tiene que dar cuentas. Es usted que tiene que dar cuentas al que lo llamó. Entonces viene claramente y dice allí, o no saben ustedes que Cristo está en ustedes. Tiene que echarse de ver, pues, que Cristo está en nosotros. Mire, pues, cuando nosotros veníamos del mundo, veníamos desordenados, vacíos y en tinieblas, ¿sí o no? Así veníamos toditos. Pero hubo un creer, hubo un nacer de nuevo. Entonces Pablo dice, las cosas viejas, ¿qué dice? Ya pasaron. He aquí todas las cosas son ¿qué? ¿Qué significa eso? Significa que a partir de mi conversión, toda mi vida tiene que ser un testimonio de que Cristo vive en mí. Estoy dando las muestras, las evidencias de que Él vive en mí. Ahora, el problema es cuando desconozco la vida de reino, la vida de cuerpo de Cristo, entonces yo sigo con las mismas cosas. Entonces las cosas viejas están pasando por ahí, pero van lentas, hermano. Mira, antes mentía 100 veces, ahora solo 99. Ya voy mejorando. No, no es eso. Es un cambio radical. Usted salió de las tinieblas, ¿sí o no? ¿Cuántos ya salieron de las tinieblas? Voy a preguntar, si no ya hago un llamado al arrepentimiento ahora. ¿Cuántos ya salieron de las tinieblas, hermanos? Ustedes están como el día de hoy, ¿verdad, hermanos? Opacos, ¿verdad? Mojados, con poco ánimo. Pero este es el día que hizo el Señor, hermano. Yo me alegraré y me gozaré. Haya sol, haya lluvia. Mire, pues hace ratito estamos, ¿cuándo llueve? ¿Cuándo llueve? Ah, que les cae el agua. ¿Cuándo sale el sol? ¿Cuándo sale el sol? No estamos conformes con nada, ¿verdad?
Ahora, el asunto está entonces ahora, pruébenlo, prueben que están en la fe, den muestras, den evidencias. Tiene que mostrarse que realmente yo soy un hijo de Dios, que vivo de acuerdo a la Escritura, que procuro hacer las cosas que al Señor le agradan, que mi vida le pertenece a Dios, que es Él el que determina qué es lo que voy a hacer, qué voy a vivir, qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a beber. El Señor es el que gobierna todo, pues. Pero yo tengo que dar muestras de que Cristo vive en mí. ¿Cuáles eran las muestras que estaba dando la iglesia? No había unidad. ¿Qué más? Habían celos, contiendas, iras, disensiones, malicias. ¿Qué otra cosa, hermano? Pleito, ¿verdad? Envidias, homicidios. Se mataban, se masticaban, pero no se tragaban. Así, versión Ronnie Pineda, ¿no? Sí, el asunto es que ellos estaban mostrando otra cosa. Miren, hermanos, si algo necesitamos es recuperar el respeto que merece cada uno. ¿Y cómo lo recupero? Dejando de hablar mal del hermano, dejando de juzgar a la familia, dejar de estar juzgando a los hermanos. Respeto. Amén, hermanos. Dígale, hermano, que está a la par suya, ya vamos respetándonos un poquito, pues. Yo no tengo el derecho. Cuando yo te juzgo, estoy diciendo que lo que Dios hizo no sirve. No sirve, ustedes no entender. Porque el que empezó la obra en mí, fiel es para terminarla y perfeccionarla hasta el día de Cristo. O sea, mientras esté en la tierra, el Señor me va a estar diciendo qué debo hacer, qué no debo hacer, dónde debo ir, dónde no debo ir, cómo debo vivir, cómo no debo vivir. Mire, las mujeres, mujeres. Yo sí sé quién las inventó. El asunto es que las mujeres hoy están reclamando derechos igualitarios con los hombres. ¿Sí o no? Ahora ya quieren jugar fútbol con los hombres. Que las pongan a jugar fútbol. Y ya las pusieron a jugar fútbol. Mujeres con hombres y en los diferentes equipos. Viene un hombre y jugando fútbol le pega un empujoncito a uno, empujoncito, y se fue con la escalabrajada aquella. Y se levanta como que no le pasó nada, toda ensangrentada. Pero quieren los derechos iguales. Quieren jugar en el mismo equipo. Ya se puede imaginar usted jugar contra las hermanas de la iglesia, ¿verdad? Y si les jugamos al hueso. Si no se han levantado ahorita, menos que se levanten después de la jugada. Muestren, demos muestras. Cristo está en nosotros. Amén, hermanos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él está habitando ahí. Él está allí, pero que no esté como huésped, que esté como Señor, que esté como Dios. Que Él gobierne de adentro hacia afuera, que se exprese Él, con mi conducta, mis palabras, mis acciones, mi trato con los demás. Es que yo no puedo seleccionar a quién, pues. Mire, aquí tenemos toda clase de personas. Alguien dijo, somos un libro cada uno, ¿verdad? Híjole, hermano. Y alguien dijo por ahí más fuerte, ¿va? Somos un mundo. Qué tremendo, ¿va? El asunto es que somos diferentes en el sentido, ¿qué? Secular, académico, financiero. Pudieran marcarse esas cosas.
Y viene Pablo y dice a los empleados, voy a usarlo así de esta forma, a los empleados sométanse a sus amos. Y a sus amos que no sean abusivos con sus esclavos, porque somos de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué balance. Sí, yo me voy a someter a mi amo porque él me paga por mi trabajo, pero más que porque me paga por mi trabajo, es porque él es un hijo de Dios. Le debo respeto, sometimiento, pero de la misma manera él es el amo, pero dice también que nos debe respeto por ser hermanos, por ser hijos. Hasta en eso viene Pablo y corrige a la iglesia, pues. ¿Qué muestras estamos dando nosotros de que somos hijos de Dios? Deje de pensar, yo voy al discipulado, yo voy al adiestramiento, yo voy al culto. No piense en eso. Piense las muestras que está dando. Recién llegué a hacer mis prácticas a un lugar, Seguros Occidente, ahí en Guatemala. Y mi misión fue mostrar a Cristo en mi vida. Esa era mi misión, más que ganar el examen que lo ponían a uno en el archivo y que a tirar hojas y a romper hojas. No lo ponían a hacer a uno nada, la verdad que era pura pasada de tiempo. La cosa es que yo decidí mostrar a Cristo. ¿Cómo lo mostraba? Con puntualidad. No faltaba. ¿Qué más? Lo que me decían que hiciera, lo hacía y todavía preguntaba si había algo más que hacer. Mostré mi testimonio orando por mi comida. Y de repente se acerca una de las secretarias y me dice, tú no eres igual. Pues dije yo, ¿cómo así le dije? Sí, tú eres diferente. Te he estado observando. Vaya, mi hermano. O eres muy educado o eres evangélico, me dijo cabal, ¿verdad? Entonces tuve que decirle, pues sí, soy cristiano, ahora soy evangélico. Es que hablas diferente. No eres igual que los demás. Es que yo decidí mostrar a Cristo con mis acciones. Y eso es lo que le toca a la iglesia. Donde quiera que el Señor te ponga, tienes que dar muestras quién eres. Que véngase, que va a haber el traguito, un traguito social, véngase, solo es uno, no afecta. A usted y a mí sí nos afecta. A ellos no les va a afectar, pero a usted sí. Entonces ese traguito social para cerrar el trato, ahora echémonos la copa, ¿verdad? Y la copa rota, para ajuste de cuento, ¿verdad? Entonces no estamos dando muestras. Estamos confundiendo a la gente. Entonces viene acá y dice, vean si pasan la prueba. Dice en la nueva versión viva, creo que es, examínense para ver si siguen teniendo fe en el Señor, pónganse a prueba a ver si la pasan. ¿Se echa de ver que Cristo está en ustedes? Pero dice en la nueva traducción viviente, examínense para saber si su fe es genuina. Si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Qué le dijo? Y al mismo tiempo está reconociendo a la madre y a la abuela. ¿Qué le dijo? Fe no fingida. ¿Qué está diciendo entonces aquí? Genuino, fingido, que es original, que es real, que es verdadera, que no es una apariencia de fe.
No es cada domingo haciendo votos y pidiendo misericordia. No, no es eso. Es una vida de lunes a domingo en el Señor, para el Señor y con el Señor. Es una totalidad de vivir con el Señor. Entonces cuando viene acá, perdieron el examen de la fe genuina. O sea, la fe se puede probar, hermano. La fe se puede probar. O sea, cuando yo veo el crecimiento de los hermanos, veo el desarrollo, veo su compromiso con el Señor, están involucrados y comprometidos con lo del Señor, se nota, pero también se nota el que va para atrás. Entonces, es visible, pues. ¿Por qué el Señor maldijo la higuera? ¿Será que le había caído mal la higuera, pues? ¿Por qué la maldijo? Porque era una apariencia frondosa, pero sin fruto. ¿Qué fue a buscar él? ¿Qué iba a determinar que se quedara más tiempo la higuera? El fruto. Pero como no tenía fruto, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo inútil la tierra. Inutilizando la tierra. Haciendo inútil la tierra. Por eso cuando la Escritura dice que cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Híjole, hermano. Aquí está hablando de un montón de insípidos, ¿verdad? ¿Qué hacen los hombres con la sal que ya no tiene sabor, hermanos? La pisotean. Ah, este era el que iba a la iglesia de allá del profeta Ronnie. Ay, Dios, si ese, como dije el miércoles, ni licuando lo sale uno bueno, ¿verdad? Pero ni el discipulador al ponerlo sale bueno tampoco, pues. Ah, este era el que tocaba antes el bajo, perdón, hermano Río. Ay, este era el que tocaba el teclado. Ay, esos cultos donde machácalo y que todo eso. Ay, chicos, estos eran cultazos. Y que la batería se hacía un queso y que el hermano Checo tocando el... Ah, ya se murió el hermano también. Hermanos, ¿qué podemos decir de todo eso? Si pierdes el sabor, ya no sirves para nada. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y el problema es que yo puedo seguir estando aquí y no servir ya para nada, pues. Es peligroso. Deme muestras, deme las evidencias de que están en la fe. ¿A poco no se conocen? Examínense. Comprueben que Cristo está en ustedes. Pónganse a prueba. Ustedes, no soy yo el que les voy a poner a prueba. Ustedes pónganse a prueba. Y si no pasan la prueba de la fe original, genuina, no fingida, si no la pasan, entonces hay que averiguar qué pasó, si hay una conversión o no hay una conversión. Hay que averiguar qué está pasando. Yo le voy a dar un texto. Cuando yo veo examinados, probados o no os conocéis, a menos que estéis reprobados, tengo que ir yo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Todos buscando Santiago. Capítulo 1, versículo número 22. Dice, pero sed, ¿qué dice? Hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice? Oidores.
Y mire lo que dice acá: engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Yo encuentro ahora aquí en Santiago 22, ¿cuál es el problema en la iglesia? ¿Cuál es el problema en la iglesia? ¿Cuál es el problema en la iglesia según Pedro o Santiago? Que solo se concretaron a oír, pero a no poner por obra la palabra. Entonces ellos sabían, conocían, ya les había sido revelado, ya conocían cómo debían de vivir. Entonces, ¿qué les tocaba? Aplicar todo eso a la vida de ellos. Es que, ¿cuántos mensajes hemos escuchado, hermanos? Híjole, hermano. Sin fin. Incontables. No solo los que he oído, sino los que he predicado también, pues, ¿verdad? Yo oigo y predico. En este congreso que pasó, reconocí algo que muy pocos se atreven a hacer. Muy pocos. Pero lo hice. Lo hice dirigido por el Espíritu para entender cómo se mejora, cómo se cambia, cómo se transforma. Y le digo a mi apóstol desde el podio, le digo al apóstol, gracias por corregirme, gracias por enseñarme. Y luego me fui con el apóstol Ronald, y luego me fui con el profeta César Bámaca, el pastor Bámaca y el apóstol Salvador Obregón. Les digo gracias, porque cada vez que ustedes me muestran algo que no es correcto, yo no los veo como enemigos, sino como amigos, porque estoy recibiendo la instrucción y la aplico. Eso es transformación. Eso es reconocer que hay elementos o miembros del cuerpo de Cristo que ayudan, que nos ayudan a mejorar, a hacer lo que Dios dice. Pero muy pocas veces reconocemos entre nosotros quiénes han sido nuestras ayudas. Ay, hermana, gracias por haberme dicho que estaba portándome mal, yo ni cuenta me había dado, pero gracias, hermana. No, ¿qué hacemos? Usted, fíjese en usted misma, mire cómo vive, mire cómo trata. No, ¿tratamos de qué? De evadir y de echarle la responsabilidad a otro, cuando debemos aceptar que cuando se nos dice algo que no es correcto en nuestra vida, esa persona lo que está haciendo es diciéndome: yo te amo, eres importante, eres especial, eres un hijo de Dios. Pero ¿cómo lo mira usted? Dígame, ¿por dónde agarra el sartén usted? Le dice que no está haciendo algo bien, ya empiezan las molestias, las comparaciones. Aquel que anda allá está allá, todo lo que hace y no le dicen nada. ¿Qué estamos haciendo ahí? Evadiendo, no aceptando que necesitamos transformación. Estamos reconociendo que otros están peores que yo, así como cuando uno va al hospital, hermano, uno va por un dolor de cabeza y encuentra a un hombre ahí con un machete aquí en la cabeza. Y uno dice: no, mejor me voy para la casa, yo no tengo nada. Necesitamos dar muestras quiénes somos. El oidor
olvida. El que oye y hace, ese se perfecciona. Ese muestra. Amén, hermanos. ¿A poco Jesús no anduvo corrigiendo a sus discípulos en el camino? ¿Verdad que sí? Se iban discutiendo. Los discípulos del Señor también discutían. Pablo y los apóstoles también se discutían. Pablo y Bernabé, o sea, se discutían. Pero habían muestras. Y Jesús iba caminando y todos detrás de él o a la par de él, y todos iban peleando. Yo quiero estar en el primer lugar. Yo quiero estar a la derecha. Yo le voy a decir a mi mamá que hable con Jesús para que me ponga en la derecha. Qué tremendo, ¿eh? Todos querían ser primero. Se sentaron a la mesa y Jesús les dijo: ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o las mesas? Todos respondieron, ¿verdad? El que se sienta en la mesa. Entonces viene Jesús y dice: entre ustedes no va a ser así. El mayor, ¿qué dice? Es el que sirve. Mayores. Pero también les dijo: ¿por qué vienen peleándose en el camino? Si el que se sienta a la derecha o a la izquierda, eso solo a mi Padre le corresponde. Les llamó la atención. Y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Eso lo dijo porque no trajimos pan. Es usted. ¿Qué es lo que realmente el Señor nos está diciendo esta mañana? Que tienen que haber muestras de lo que somos. No podemos quedarnos con decir somos evangélicos. No podemos quedarnos diciendo yo voy a la iglesia. No podemos quedarnos con que yo un día fui. No podemos quedarnos como una historia. Necesitamos dar muestras hoy. Mi muestra no es la escritura, pero sí la aplicación de la escritura. Esto dice cómo debo vivir. Yo quiero vivir como esto dice. Porque entiendo quién es su autor. Y si me dice algo de mi conducta, inmediatamente debo corregir. Porque quien me está diciendo que cambie es el Señor. Me va a doler al principio que me lo digan, ¿verdad? David lo dijo claramente, ¿verdad? Líbrame de los pecados que me son ocultos. O sea, David se entendía, ¿verdad? Pudo haber tenido alguna mala acción, alguna palabra, alguna actitud, alguna mala decisión, pero reconoció y dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Por qué se levantaba a orar Job todos los días? ¿Por qué? Bueno, oraba por los hijos, pero ¿por qué oraba? Sí oraba por los hijos, pero ¿por qué oraba? A ver. Por si sus hijos habrían pecado. Los hijos son hijos hasta que desaparezcamos, o como padres o como hijos. Los hijos son hijos y los amamos. ¿Sí o no? Dígame a alguien que aborrezca a su hijo. Ninguno. Porque todos amamos a nuestros hijos, sea cual sea la situación de ellos. El problema de Job es que Job hacía cosas buenas sin entender. Yo necesito orar por mis hijos.
Yo me levanto a orar, clamo por mis hijos, pido por mi esposa, pido por cada familia, pido por cada hermano. Oro. Pero eso no le quita la responsabilidad a usted de orar por usted mismo. ¿Cuál fue el problema de Job? Que Job oraba por sus hijos, pero sus hijos nunca se vieron orando al Señor por ellos mismos. No sé si me voy a entender. ¿Qué les tocaba a los hijos de Job? Aprender de su papá, buscar a Dios, ¿sí o no? ¿Qué tenían que hacer ellos? Buscar a Dios, orar a Dios. No nos quedemos a la mitad del camino, hay que enseñarles. Ahora, ¿cuál es el punto al que voy ahorita? Los hijos son responsables de ellos mismos ya a cierta edad. La oración que yo pueda hacer es para que Dios les revele, les muestre, los guarde, pero ellos son responsables delante de Dios. Ya tienen edad. Entonces, ¿qué era lo que el Señor nos viene hablando hoy? De esto tan sencillo. Examinémonos. Y ojalá podamos pasar, ¿qué? El examen, la prueba de la fe. ¿Sabe? Termino con esto. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8, estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni desnudez, estoy convencido que nada me puede separar del amor de Cristo. Dígame, de todo lo que Pablo mencionó, ¿qué cosas les tocó que atravesar? Todas. Él no está recitando un sinfín de problemas que pudieran venir, no, fueron cosas que a él le tocó que vivir. Puestos de pie, por favor. Corinto, creyentes pero que no vivían como creyentes. Un día vamos a evangelizar a los evangélicos para ver si la fe es genuina. Hoy el Señor nos manda a examinarnos a nosotros mismos. Que probemos que estamos en la fe y que demos muestras de que Cristo está en nosotros. El fruto se conoce por el árbol. Si no estamos dando los frutos del reino, estamos dando otro fruto. Hemos sido reprobados. Examínate. Y si hay algo que no está bien, corrígelo. Permite que el Señor te ayude a expresar la vida de reino y la vida de cuerpo. Bendiciones.